¿Cómo están, amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. La reacción del movimiento al socialismo frente a la renuncia de la candidata Yanine Áñez y actual presidenta transitoria. Yanine Áñez anunció en horas de la noche que renuncia a su candidatura por la alianza Juntos a las elecciones nacionales en Bolivia. Y la reacción del movimiento al socialismo no se dejó esperar. Adicionalmente, Luis Arce Catacora habla de la situación actual de la crisis económica en Bolivia, de las acciones asumidas en el Senado por parte de los miembros afines al movimiento al socialismo, a quienes beneficia el voto del 7% que acumulaba Yanine Áñez antes de su renuncia, hacia Luis Fernando Camacho o Carlos Mesa en mayor medida. Escuchemos las palabras del candidato a la presidencia por el movimiento al socialismo, Luis Arce Catacora, quien también habla de la economía del país, y luego continuamos. Bueno, nosotros nos tiene sin ninguna motivación ni cuidado, estamos simplemente trabajando lo nuestro, porque el movimiento al socialismo no depende de las candidaturas de derecha que las tenemos ahí al frente, sino del trabajo con el pueblo boliviano, porque estamos haciendo una propuesta que va a beneficiar a todos los bolivianos, y eso es lo que nos interesa a nosotros en estas elecciones. Bueno, a ver, a propósito de esta determinación que tomó Yanine Áñez de declinar su candidatura, en algunos de los puntos del mensaje que dio a conocer, hablaba precisamente de la necesidad de crear unidad, pero además la necesidad de frenar la posibilidad de que el MAS vuelva al gobierno. Bueno, miren, nosotros estamos proponiendo, esta mañana mismo estábamos presentando nuestro plan de gobierno, la parte novedosa, nueva, para enfrentar los efectos de la cuarentena y la pandemia en nuestro país, en la parte económica, en la parte de la salud y en la parte educativa. Nosotros estamos avanzando en la línea de mostrar, de proponer al país alternativas de solución a los problemas que realmente le afectan. No hay empleo, no hay ingresos, hay una incertidumbre total en la economía, el desempleo está en 12%, la economía se está cayendo. Si todo esto sigue así, vamos a estar llegando entre un 8 y un 11% de caída del Producto Interno Bruto. Nunca lo habíamos visto así la economía boliviana. En fin, hay tantos problemas que afectan al país, y yo creo que deberíamos estar más bien hablando de esos temas, en lugar de tratar de cerrar el paso solo al MAS. Es un odio al MAS, es un odio pero infundado y sin propuestas. Entonces el pueblo boliviano tiene que juzgar qué partido político le ofrece la salida a este problema que todos estamos viviendo. Bueno, yo voy a continuar con un par de preguntas más a propósito de este tema, don Luis Arce. Cuando estamos hablando de que se declina la candidatura de Yanine Áñez, ¿cómo ve usted al frente lo que pueda ocurrir con la candidatura de Carlos Mesa? Aparece en escena Camacho, luego le voy a pedir una interpretación respecto a la encuesta que finalmente el día de ayer presenta Jubileo, Cadena y varias otras organizaciones bajo el denominativo de Tu Voto Cuenta. Es una encuesta que tiene, por supuesto, un margen muy importante de encuestas, más de 15.000 encuestas, tiene un radio muy importante, abarca un radio muy importante tanto en lo urbano y en lo rural, que finalmente es esta encuesta la que ha ido generando todas estas repercusiones en el ámbito político. Bueno, miren, nosotros estamos trabajando, no estamos viendo lo que hacen ellos, como lo dije en un principio, al principio de la campaña, para nosotros es un partido de izquierda versus toda la derecha, que es una sola cosa allá al frente, que los tenemos, nada más. Por lo tanto, es indiferente para nosotros las acciones que puedan tomar ellos. Nosotros seguiremos trabajando y proponiendo para sacar a los bolivianos de la crisis económica que nos han metido los gobiernos de derecha. Entonces, nosotros
seguiremos proponiendo. Nuestro plan de gobierno está ahí. Hemos anunciado la industrialización con sustitución de importaciones. Hemos anunciado el tema del diésel ecológico. Hemos anunciado una gestión pública más totalmente soberana para el país. Hemos anunciado el tema del litio. Hemos anunciado cómo tendríamos que superar la eventual crisis alimentaria que puede ocurrir luego de la pospandemia, en fin, la lucha contra los precios, como en el Brasil, que están subiendo. Toda esa política la hemos diseñado para beneficiar al pueblo boliviano. No estamos viendo lo que hacen otros, no, porque nosotros no vemos propuestas, simplemente oposición al MAS. Esta determinación de declinar su candidatura, la candidatura de Yanine Áñez me refiero, y la posibilidad y el mensaje de que se conforme un bloque único, esto le mete presión a los opositores al MAS respecto a ver cómo se van a organizar, pero esto afecta a su candidatura, a ver, centrando la mirada en lo que es un tema importante, que no es un tema menor, el voto en Santa Cruz. ¿Afecta a su candidatura? ¿No afecta a su candidatura? ¿Usted cree que esto que está ocurriendo en los partidos que son opositores al MAS no los afectan? El voto en Santa Cruz, por las encuestas, está decidido. La primera fuerza va a ser el señor Camacho y la segunda es el movimiento al socialismo. No hay donde más se pueda prever cualquier modificación de cambio de dirección en el voto en Santa Cruz. ¿Y en general afecta o no a su candidatura lo que está ocurriendo? No, estamos ganando en 6 departamentos de acuerdo a las encuestas y con posibilidad de recuperar varios departamentos que están también todavía en pugna para nosotros, ¿eh? Así que nosotros vamos a seguir trabajando para beneficiar al pueblo boliviano. Repito, nosotros hacemos propuestas, nosotros queremos salir de la crisis, nosotros queremos volver a ese camino del desarrollo y el crecimiento que nosotros dejamos y que fue golpeado por los partidos de derecha en noviembre del año pasado. Lo único que queremos es volver a reencauzar la economía boliviana a lo que nunca debería haberse cambiado. Muy bien, a ver, vamos a ver por favor la encuesta que el día de ayer se presentó, esta encuesta de Tu Voto Cuenta. Ahí está precisamente la encuesta nacional, donde se muestra a Luis Arce con un 29.2, 19 para Carlos Mesa, 10.4 para Camacho, 7.7 para Áñez, hasta ayer candidata, hoy declina su candidatura, 3.2 para Chin Yun Chun, 2% para Tuto Quiroga, 0.6 para María de la Cruz Bayá y 0.4% para Feliciano Mamani. Vamos primero hasta ahí. ¿Cómo recibió el MAS esta encuesta que se difundió ayer? ¿A qué atribuye usted esta diferencia de 10 puntos exactamente entre el primero y el segundo? Bueno, lamentablemente no nos permiten comentar encuestas, así que voy a lamentar no poder responderle la pregunta. Muy bien, hay un tema importante que son los no saben, no responde, hay un nicho aproximado de un 27% por allá, 26-27%. ¿Cómo hacer para llegar a precisamente esta gente que todavía no decide su voto? ¿Cómo hacer para que esa gente que no ha decidido o prefiere no decirlo pueda de pronto decidirse hacia la candidatura suya por ahí? Bueno, nosotros estamos interpretando de todas las reuniones que sostenemos junto con David y el equipo de la campaña con todos los sectores sociales, identificamos cuáles son las principales necesidades de los sectores y vamos proponiendo políticas para resolver esos problemas. Entre ellos hay algo que a nosotros nos preocupa, que es el aumento desmedido del desempleo. Por eso nuestra propuesta de industrializar el país con sustitución de importaciones genera empleo. El tema de la producción de diésel ecológico genera empleo. El tema del litio genera empleo. El tema de la producción agropecuaria apuntando a la seguridad con soberanía alimentaria genera empleo. En fin, es de volver a retomar la variable de inversión pública en el país, genera empleo. Nosotros estamos apuntando con todo lo que estamos haciendo a mejorar el empleo y fundamentalmente para los jóvenes y para las mujeres, que son las que más están siendo afectadas en esta crisis por la pospandemia en la economía boliviana.
creo que por eso digo, nosotros estamos trabajando, haciendo propuestas que benefician y que apuntan a resolver el problema mayoritario de los bolivianos, generar certidumbre luego de semejantes meses que hemos estado en incertidumbre de lo que iba a ocurrir con Bolivia. Nosotros estamos proponiendo un programa que a los bolivianos les dé certidumbre, que volvamos a retomar la estabilidad económica, la estabilidad social, la estabilidad política, que es un clima importante para que desarrollen los negocios, las empresas, pero también las actividades del sector público que están absolutamente deteriorados por este tema de la pandemia. Nosotros apuntamos, por lo tanto, a resolver en el fondo los problemas y no estamos simplemente apuntando a que un partido todo el mundo vaya contra un partido simplemente por consigna, sin importarle las necesidades del pueblo boliviano. Bueno, yo entiendo que usted no puede comentar las encuestas, no los ha dicho. No le voy a pedir que comente estas encuestas y la diferencia de 10 puntos entre el primero y el segundo. ¿Cómo ve el camino hacia el 18 de octubre? ¿Cómo ve el 18 de octubre? Entonces, hagamos un poquito de proyección. Bueno, nosotros estamos trabajando para lograr una victoria en primera vuelta porque tenemos las respuestas que el pueblo boliviano está esperando. Tenemos un programa sólido, consistente, en el que el pueblo boliviano poco a poco confía y poco a poco está conociendo y está de acuerdo con lo que nosotros planteamos, porque nosotros no venimos a proponer cosas que no hemos hecho, no venimos nosotros a proponer cantos de sirena. Nosotros proponemos en base a la experiencia, en base a nuestra gestión y en base a los resultados. Nosotros encontramos el país el 2006 absolutamente quebrado y con trabajo lo sacamos adelante. Ahora nos toca exactamente la misma labor. Vamos a encontrar un gobierno un Estado que nos van a entregar absolutamente quebrado, pero vamos a trabajar para nuevamente, por segunda vez, demostrar que el Movimiento al Socialismo tiene un programa, que el Movimiento al Socialismo va a ser capaz nuevamente de sacar a Bolivia adelante y volver a retomar el camino del crecimiento, del desarrollo y sobre todo de la certidumbre que se tiene en la economía, porque miren ustedes lo que está pasando ahora con todos los negocios parados, con todo el consumo que empieza a caer fuertemente y no hay bonos, no hay políticas sociales que nosotros las hemos planteado y las hemos hecho durante nuestro gobierno. Lo que nosotros queremos es que la población vuelva a tener esa felicidad, vuelva a sonreír, vuelva a ser esa gente que caminaba a las calles con mucha felicidad gracias a que había un gobierno que velaba por sus intereses. Bueno, hablando de los bonos, ayer se promulgó la ley precisamente del bono de 1.000 bolivianos en la Asamblea Legislativa. Inmediatamente el gobierno dice, bueno, promulgan una ley, es este bono de 1.000 bolivianos, que fue usted quien propuso precisamente el bono de 1.000 bolivianos, pero no hay los fondos para pagar aquello, porque el dinero del Banco Mundial y del BID, estos 704 millones, son de objeto determinado y no son precisamente en esos objetos determinados o especificaciones de gasto. No está contemplado el pagar este bono de 1.000 bolivianos. Entonces, ¿cómo se hace esto? ¿Cuál es la salida legal a propósito de este tema? ¿Cómo puede orientarnos respecto a ese tema de se promulga la ley, pero al parecer no hay los fondos como para pagar ese bono? Mire, eso es muy sencillo. Cuando uno lee el objeto de los créditos, de ambos créditos que usted menciona, dice justamente para políticas sociales por efectos de la pandemia. ¿Y esto acaso no es eso? Entonces es exactamente el mismo fin. Inclusive yo entiendo que la comisión en la asamblea consultó con los organismos internacionales para viabilizar esto. Por lo tanto, el resto son simplemente excusas para no aprobar un bono que es necesario. Mire, hoy en día hay gente que no duerme alimentada, que duerme sin llevar un bocado a la boca, al estómago. No hay. Hay crisis, se han generado bolsas y ollas comunitarias para poder resolver este tema, pero no es suficiente. Entonces, la política que nosotros estamos aplicando es para paliar todos esos efectos negativos producto del mal manejo de la crisis sanitaria, de la crisis educativa, de la crisis económica que estamos siendo objetos todos los bolivianos. Entonces, por supuesto que existen los fondos, por supuesto que esto es viable y simplemente es un pretexto porque lo único que querían ellos era que se aprueben los créditos para nuevamente destinar todos esos recursos, incluidos el crédito del Fondo Monetario Internacional, quién sabe a qué, porque ya lo decía en una entrevista en este mismo canal,
venía un ministro y decía que el pago de los bonos ya estaba financiado con el ahorro de la subvención al diésel. Venía otro, al día siguiente salía el viceministro a decir no, que era endeudamiento. No se sabía, no hay transparencia en el manejo de los recursos en este gobierno y todos lo sabemos. Entonces esto genera pues una susceptibilidad de a dónde iban a ir los recursos que estaba pidiendo la presidenta de facto. Entonces ahora tenemos claridad, ahora hay esos créditos que se van a ir a pagar este bono de 1.000 bolivianos que la gente lo necesita. Es imperioso reactivar justamente el tema de la demanda interna que hoy está deprimiendo demasiado la economía nacional, producto de un mal manejo económico. Esto va a ir paliando. Y en nuestra política, como lo mencionábamos en nuestro programa, los bonos van a continuar hasta que de una vez reaccione la demanda interna y que pueda generar un efecto sobre la producción y de pronto, poco a poco y gradualmente estaremos entrando en la reactivación económica, en la reconstrucción de la economía y por lo tanto daremos empleo, daremos ingresos a la gente y generaremos una reducción de la pobreza otra vez, porque ha ido aumentando la pobreza, otra vez iremos reduciendo la brecha entre ricos y pobres, que es lo que nos ha dado resultado como estrategia de país. Es decir, en síntesis, la aplicación del modelo económico, social, comunitario y productivo que lo venimos aplicando desde el 2006 exitosamente. Por lo tanto, nuevamente, nosotros lo que pretendemos hacer es proponer políticas económicas y sociales que resuelvan el problema de la gente, el problema de los bolivianos, no especular, no ir contra un solo partido porque solamente están en contra y hay un odio visceral contra este partido, sino con propuestas, con planes que vayan a resolver, repito una vez más, todo este problema que nos han metido desde que nos robaron la democracia en noviembre del año pasado y estamos en septiembre del año 2020 y no hay democracia en nuestro país. Cuando usted menciona que los bonos van a continuar, lo que acaba de decirnos, nos estamos refiriendo a qué bonos exactamente, los que ya se han pagado, este bono de 1.000 bolivianos o en la propuesta del MAS, ¿existen algunos otros bonos que se plantearían o que se pagarían, por favor, para acabar de redondear esta idea? Bueno, vamos a continuar con el bono Juancito Pinto, la renta dignidad, el bono Juan Azurduy. Vamos a continuar con este bono que se está dando de manera genérica para los bolivianos más que de menos recursos. Este es el bono más importante, pero los otros no dejan de ser importantes para coadyuvar a la reactivación, a que reaccione la demanda interna. Eso lo hemos dicho y lamentablemente vamos a tener que hacer todo este tipo de políticas hasta que se reaccione la demanda interna que fue ahorcada, asfixiada por la política de la cuarentena y los errores de volver a aplicar el modelo neoliberal desde noviembre del año pasado. Cuando estamos hablando del tema económico, de la crisis económica, de la reactivación de la economía, del tema de la generación de empleos, porque bueno, se han incrementado los niveles de desempleo y todo aquello, ¿en cuánto tiempo prevé que todo esto pueda realizarse? ¿Cuánto tiempo tardaría el gobierno, tardaría el nuevo gobierno, el próximo gobierno, en reactivar la economía, en la generación de empleos y todo aquello? Parece que este es un tema bastante delicado por cómo se configura el panorama mundial, pero en el caso de Bolivia y la propuesta del MAS. Mire, esto va a depender de dos factores. Uno, cómo nos entregan el gobierno y el Estado boliviano, en qué situación, porque no se sabe todas las variables económicas, hay misterios en ciertas variables económicas, cuando nuestro gobierno estaba totalmente transparente en el web y todos los opinadores salían a hablar de los números que estaban publicados de manera transparente. Ahora no podemos decir nada porque sencillamente no hay cifras, no hay números. Por lo tanto, ese es un primer elemento de cómo encontramos esto. Y el segundo elemento tiene que ver con si se aplican o no las medidas adecuadas. Nosotros pensamos que con nuestro programa, con nuestro plan que tenemos de sacar adelante al país, vamos a poder sacar, de acuerdo a las últimas cifras, ya no le puedo decir yo exactamente porque hay mucha incertidumbre, muchas dudas y no existen públicamente las estadísticas económicas. Por lo tanto, entre 1 año y medio y 2 años y medio es el lapso de tiempo que yo veo que si se mantuvieran las cifras que hasta este momento se publican en algunos medios de comunicación y en las redes de algunas instituciones del
sector público, podríamos estar saliendo recién de esta crisis profunda. Por eso yo digo, aquí en economía la tardanza está el peligro. En la medida que van pasando los días y la economía se va hundiendo cada vez más, y cuanto más hondo entremos, va a ser mucho más difícil, por supuesto, salir de la crisis. Ese es el tema, ese es el problema, y por eso es que nosotros venimos proponiendo desde abril de este año, cuando empieza a ver, sacamos el documento Primero la Vida. En ese documento nosotros planteamos una serie de alternativas de política económica y social que el gobierno debería haber puesto. En este documento también planteamos, ¿no?, en abril de este año, el bono de los 1.000 bolivianos está en este documento de abril, que no nos hicieron caso. Y cuando lanzaron algunas de las políticas que estaban recomendadas ahí, económicas y sociales, las hicieron mal, copiaron mal, y de pronto no hubo el resultado esperado. Entonces, ¿qué mejor que el que lleve adelante quienes han diseñado originalmente toda esta política de bonos, de rediseño de bonos y de aumento de la demanda interna, con redistribución del ingreso y el aumento de la producción, como he mencionado, con el tema de la industrialización, con sustitución de importaciones, con la producción de diésel ecológico, con el tema del litio, la inversión pública, en fin, varios factores que hay que poner ya nomás en juego inmediatamente. Yo ando nervioso porque cada día que pasa realmente estamos perdiendo oportunidades de que la economía boliviana pueda salir más rápido de la crisis, y no se lo hace. Hay otras preocupaciones, hay otras cosas en la cabeza y que no permiten ver estos temas que son acuciantes, porque el desempleo está aumentando. Nosotros dejamos el gobierno con 4,2 de desempleo y estamos más del 12% de desempleo en este momento, realmente 3 veces más de desempleo, y claramente esto implica serios problemas en muchos sectores, y especialmente los menos atendidos, los menos favorecidos, los de menos ingresos son los que más están sufriendo. Y no solamente ellos, poco a poco ya empezamos a ver a la clase media que empieza a empobrecerse, empieza a volver a retomar esos lugares donde antes estaba, la clase media empobrecida, que nuestro gobierno mejoró su posición, hoy poco a poco vuelve a caer a la clase media empobrecida, y aquellos que estaban empezando a salir de la pobreza, porque sacamos a nuestro gobierno a más de 2 millones de bolivianos de la extrema pobreza, hoy también están volviendo a caer en la pobreza, y eso es preocupante, porque tanto esfuerzo que se ha hecho por mejorar la calidad de vida de los bolivianos hoy no encuentra ningún asidero, ninguna política para mejorar, excepto el planteamiento que nosotros tenemos, y que el pueblo boliviano nos conoce nuestro trabajo, y por lo tanto ahí va la apuesta que desde nuestro punto de vista tiene que hacer el pueblo boliviano, elegir la mejor opción para que mejore de una vez y la economía, y resolvamos los problemas que están preocupando a la población. Uno de los temas recurrentes que se ha manejado en estas últimas semanas es lo que está pasando entre el gobierno y la Asamblea Legislativa, el tema de los bonos, el tema de los créditos internacionales, aprobar los créditos internacionales o no, las observaciones de estos créditos internacionales. El gobierno cuestiona bastante el que no se esté precisamente dando curso a esos créditos internacionales. ¿Qué va a ocurrir en esa materia? ¿Van a continuar las observaciones? El tema político ya se ha zanjado, ya la presidenta no es candidata, ¿eso va a influir de alguna forma? ¿Qué sabe usted de este tema de la Asamblea Legislativa y del trabajo del MAS ahí? Bueno, por lo que yo conozco, lo único que pide nuestra Asamblea al Ejecutivo es que le diga en qué va a gastar la plata. ¿En qué va a gastar? Y cuando se llevan a los ministros, viceministros, a esa reunión donde tienen que explicar en qué van a gastar la plata, bueno, pues no, se contradicen, porque unos dicen que va a ser para inversión, pero en realidad había sido para gasto corriente, para pago de sueldos, para pago de los spots que se han pagado durante todo este tiempo para la candidatura de la señora Áñez, ¿no? ¿En qué va a quedar eso? En fin, hay muchas cosas que se han gastado, los recursos que venían de créditos. Entonces, ¿eso en qué va a quedar? Hay contradicciones, y por eso es que el legislativo no está aprobando. Yo le voy a dar un dato que no va a ser la primera vez que se lo digo. Cuando se tocó el crédito del Fondo Monetario Internacional, el rechazo, la desaprobación de ese crédito se lo hizo de manera unánime en la comisión, es decir, votaron evidentemente
los asambleístas del Movimiento al Socialismo, pero también votaron todos los asambleístas del actual oficialismo. Por lo tanto, estaba tan mal fundamentado ese crédito que ambos nos rechazaron el crédito del Fondo Monetario Internacional. Y ese es un hecho que no puede pasar desapercibido, que no puede minimizarse, porque para que un ministro de Economía vaya y defienda una ley y encuentre contradicciones y no pueda sobrellevar y solventar los comentarios y las interrogantes que tienen los miembros de la Comisión Económica de la Asamblea, realmente ha debido estar tan mal hecho esto que hasta sus propios correligionarios políticos en la Asamblea los rechazaron. Y de eso yo estoy escuchando de la Asamblea Legislativa que hay muchos en estos créditos. Por lo tanto, no se le puede echar la culpa al Movimiento al Socialismo de la incapacidad que tienen los ministros del área económica del gobierno. ¿Se subsanará la diferencia? En algún momento hablábamos con la presidenta del Senado, Eva Copa, y decía, bueno, el momento en el que se deterioraron más las relaciones entre el gobierno y la Asamblea Legislativa fue el momento en el que Yanine Áñez decidió ser candidata. Pues bien, hoy declina su candidatura. Esa separación que existió, ahora tendrá la posibilidad de alguna manera trabajar coordinadamente, o ya eso es definitivo. Las observaciones desde la Asamblea Legislativa son más fuertes, son más profundas contra el gobierno. Creo que simplemente se tiene que trabajar y se tiene que hacer bien las cosas. Si va el ministro a explicar, o los viceministros que van a explicar a la Asamblea, que lo hagan pues con propiedad, que sobrellevar todas las interrogantes que tiene la Asamblea Legislativa. Yo no veo problema en que después se aprueben los créditos, si es que se sabe explicar a dónde va la plata, qué se va a hacer, en fin, todas las preguntas que me imagino se las están haciendo, porque cuando yo iba a defender estos proyectos de ley a la Asamblea no tenía ningún problema, les explicaba dónde iba a ir la plata, para qué, cómo, cuándo, intereses, toda la información que ellos querían se les daba y no tenía yo ningún problema en que la Asamblea pueda aprobar, porque la Asamblea está ahí para fiscalizar en qué se van a ir los recursos. Pero si usted viene un día y dice, no, esto es para inversión, para enfrentar el COVID, luego al día siguiente viene otro y dice, no, es para gasto corriente, y otro dice para otra cosa, entonces, ¿en qué clase de gobierno estamos que no existe una coherencia entre lo que se está haciendo? Entonces, repito, no se puede echar la culpa a la Asamblea de esto, es simplemente una muletilla del gobierno para ocultar la incapacidad que ha demostrado claramente durante todo este tiempo. Muy bien. Esas fueron las palabras de Luis Arce Catacora, candidato a presidente por el Movimiento al Socialismo, quien le resta importancia a la renuncia a la candidatura por parte de la presidenta transitoria Yanine Áñez. Asegura que las acciones de la derecha actúan en conjunto en contra del Movimiento al Socialismo, y este escenario no cambiará por la renuncia de la presidenta transitoria Yanine Áñez. Ese 7% que la presidenta transitoria acumulaba, según Arce Catacora, irá en el oriente boliviano a respaldar a Camacho y una mínima parte a Carlos Mesa, que ellos valoraban que en Santa Cruz Camacho ocuparía el primer lugar en las elecciones nacionales y en segundo lugar el Movimiento al Socialismo. Asegura que esta situación no se modificará por la renuncia de Yanine Áñez a su alianza Juntos y a su candidatura a las elecciones nacionales. También habló de las diferentes acciones de los miembros del Movimiento al Socialismo desde el Senado y que la crisis económica que se viene para Bolivia es realmente fuerte y que debemos prepararnos para esa situación. Al respecto de las palabras de Luis Arce Catacora, te invitamos a dejar tus críticas y comentarios. ¿Creen ustedes que la renuncia de Yanine Áñez a su candidatura a la presidencia de Bolivia modificarán las encuestas en cuanto al apoyo a Carlos Mesa o Luis Fernando Camacho en las posteriores encuestas que vengan anunciándose en el país? ¿Cuánto creen ustedes que le perjudique al Movimiento al Socialismo la renuncia de Yanine Áñez a su participación a las elecciones nacionales en Bolivia? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto.